En la actualidad, hay una fiebre por el Mundial de Qatar 2022. Incluso muchos que se dicen cristianos, malgastando el tiempo y el dinero, mirando lo que no edifica. Me refiero al Mundial de Qatar 2022. Pero en este video vamos a ver a 7 países de la lista del Mundial donde la persecución está muy arraigada. Incluso el país anfitrión, donde no se respetan los derechos humanos y donde se está participando de ese mundial, tal evento, ese mundial de fútbol que está lleno de corrupción. Pero vayamos a ver lo que nos dice esta nota de Puertas Abiertas, esta página donde trata acerca de la persecución en estos países. Dice que se inauguró la Copa del Mundo 2022 en Qatar y entre los aficionados y las formaciones llama la atención la presencia de países donde se persigue a los cristianos. En estos países que están jugando el fútbol en el mundial se persigue a los cristianos. Durante una entrevista sobre el mundial, un líder cristiano local recordó una promesa especial del Señor. Dios ya anunció en el Antiguo Testamento que personas de diferentes naciones le alabarán. Como iglesia estamos llamados a interceder por nuestros hermanos y hermanas de fe en diferentes países para que todas las naciones conozcan las buenas nuevas. En otros eventos deportivos como los Juegos Olímpicos y la Copa del Mundo, los atletas y aficionados cristianos han podido compartir el Evangelio en países cerrados. Muchos esperan que ocurra lo mismo este año, dice, en Qatar. Luego dice, habla aquí de la Copa del Mundo. Pero vayamos sin más preámbulos a conocer la lista de la persecución del Mundial en Qatar 2022. Dice que participarán en el Mundial algunos de los desafíos para los seguidores de Jesús en estas naciones que forman parte de los 50 países más peligrosos para ser cristiano. Número 1, el que encabeza la lista es Irán. Bueno, pues no es una novedad, porque esto que Irán está arraigado de el islamismo, lleno de los musulmanes. Ahí, como dice aquí, el gobierno iraní considera que las iglesias son una amenaza para la seguridad nacional. Varios líderes cristianos han sido detenidos por organizar iglesias en casa y actualmente el país parece estar viviendo un momento de apertura política en este país de Irán, y este es uno de los países que está participando en el mundial hasta en la actualidad. Mientras está haciendo este video, ahí está participando, y así como vamos a ver otros, porque este país el islamismo está en su apogeo, el islamismo, y persiguen a los cristianos. Quizás en nuestro país no haya persecución, pero hay países donde el ser cristiano es como estar muerto en vida, hablando físicamente, porque espiritualmente la persona está viva, tiene a Cristo en su corazón, gloria a Dios, está vivo espiritualmente, pueden tocar el cuerpo, pero no el alma. Pero estamos tratando este tema acerca de la persecución a los cristianos, porque está escrito que los iban a perseguir por causa del nombre del Señor Jesús. Vamos al segundo lugar, lo tiene Arabia Saudita, otra de las selecciones de Qatar 2022 que está participando. Irán ocupa de acuerdo a Puertas Abiertas, esta página que se encarga de la investigación de las persecuciones, el puesto número 9 en persecución a nivel mundial de todos los países. Arabia Saudita al puesto número 11. Y las dos ciudades sagradas del Islam están en este país, y la mayoría del país es musulmán también. Cuando los cristianos abandonan el Islam para seguir a Jesús, se les considera traidores y pueden perder su familia, su trabajo, sus amigos, por causa de su fe. Pueden perder todo ello. En esos países está tan arraigado el islamismo que si la persona, como dice aquí la nota, se convierte a Cristo, pierde a la familia. Las familias los entregan a las autoridades, incluso son perseguidos, pierden trabajo, se les considera traidores. ¿Por qué? Por seguir a Jesús, solamente por ese hecho. Puesto número 3 es Qatar, con el lugar número 18 de persecución cristiana. Y Qatar es el anfitrión del mundial.
del 2022, Qatar. ¿Hay corrupción en ese mundial? Sí, sí lo hay. Pero no vamos a enfocarnos en la corrupción de Qatar. Pero lo que entristece es que hay cristianos mirando ese fútbol. Cristianos allá visitando Qatar, apoyando allá, perdiendo su tiempo cuando cuando están mirando el juego que no edifica. Y en Qatar es el país anfitrión de los juegos y también es conocido también por la opresión islámica contra los cristianos y fue una de las naciones que más subió en la lista mundial de la persecución en el 2022 por el aumento de la violencia y la presión sobre la pequeña comunidad cristiana. Como es un país pequeño, tiene una pequeña comunidad cristiana, pero les aumentó la presión porque también es un país islámico donde gobierna el islamismo. También es uno de esos países. Vamos, el número 4 es Marruecos. De acuerdo a Puertas Abiertas, ocupa el lugar número 27 en persecución global, persecución cristiana. Y el Código Penal marroquí considera un delito agitar la fe musulmana. O sea, no puedes agitar la fe musulmana de acuerdo al Código Penal marroquí, en Marruecos. Muchos cristianos extranjeros que vivían en el país fueron deportados y otros que se quedaron fueron detenidos por compartir el evangelio ahí en Marruecos. O sea, los cristianos fueron extranjeros, se les dijo, se los deportaron y los que se quedaron fueron detenidos por compartir el evangelio. Cuando se descubre a cualquier cristiano de origen musulmán, corre el riesgo de ser detenido. O sea, si un cristiano de origen musulmán lo descubren, es detenido también en Marruecos. Y este país también está participando del mundial. Se puede decir que es un mundial de persecución cristiana también. Y está tan arraigado, pero hay que entender que este mundial, estos eventos, mueven millones de dólares. Es una corrupción que, y puedo decir, innumerable, una millonada, y la gente y los cristianos están participando. Ay, Dios mío. Hasta donde está llegando en el mundo. Se han visto videos también donde tanta es la fiebre del mundial que han subido hasta post donde en la iglesia, calladitos, sin decir nada, ni un amén ni un aleluya, y cuando mete un gol la selección, ahí está la fiebre, gritando gol, gritando todo gol. Padre mío. Pero así es, así están muchos, tristemente. Muchos por allá, gastando hasta sus viajes a Qatar y no pueden ir a una campaña de a 3 horas donde se vive. Vamos, continuamos con el puesto número 5. Lo tiene Túnez, que está también ahí, que ocupa el lugar 35 en la persecución global de acuerdo a Puertas Abiertas. Hasta hace poco Túnez era considerado un país laico, sin embargo los proyectos de ley para conceder el poder absoluto al rey y la comunidad islámica están generando terreno. En consecuencia, las denuncias de agresiones y discriminación contra los cristianos permanecen impunes. En el sexto está México, que aunque no gobierna el islamismo ahí, pero también hay persecución cristiana en varios lugares por el catolicismo romano, que no los quieren. El catolicismo está arraigado en varios pueblos, e incluso también, de acuerdo aquí a Puertas Abiertas, por los carteles, los grupos del crimen organizado, también, que se está, como el evangelio se está expandiendo, que están perdiendo la posibilidad de que su negocio se expanda, por eso persiguen a los cristianos. Ese es uno de los motivos también, pero también aquí es los que les faltó incluir aquí, es que hay lugares donde el catolicismo pues es el quien gobierna, en los ranchos, ejidos, etcétera. Y el último lugar, los últimos 7 de aquí de esta lista, está Camerún, puesto 44 de la persecución cristiana global, de acuerdo a Puertas Abiertas. Y el principal reto para los cristianos de Camerún son los ataques de los grupos islámicos extremistas. Iglesias han sido atacadas, cristianos han sido secuestrados y números hermanos y hermanas en la fe han sido asesinados. La crisis aumenta el miedo y la inseguridad para seguir a Jesús está
incrementando en este país. Y puedes participar de cerca en el mundial a través de la oración de cristianos perseguidos, teniendo en cuenta que las informaciones compartidas anteriormente levantan un clamor para los hermanos que sufren por amor a Jesús mientras acompañan, dice aquí esto, mientras acompañan los partidos. Bueno, yo creo que un cristiano debe andar en eso, en esos partidos de fútbol. ¿Qué te va a edificar un partido de fútbol? ¿Qué te va a edificar? Mejor a orar por los hermanos que están padeciendo persecución allá. Es lo que uno debe hacer, orar. Sí, orar por los hermanos y por los, bueno, que padecen persecución, pero también los que están perdiendo su tiempo allá por la euforia y la pasión que sienten por el fútbol. Que el Señor les arrebate, porque donde está la pasión, ahí está su corazón. Si su pasión está por el fútbol, su corazón está en el corazón de la persona está en el fútbol. Pero si nuestra pasión es por Cristo, nuestro corazón está en Cristo Jesús. ¿Dónde está tu pasión? ¿En el mundial o en Cristo? Si es en Cristo, vamos a alabar a Cristo. Si tu pasión está por el mundial, por el fútbol, vas a buscar el mundial. Pero la Biblia dice, buscad el reino de Dios, su justicia. Nos dice la palabra del Señor, que busquemos a Dios, que lo busquemos. Vimos la lista de persecución, de iglesia perseguida en ese mundial, donde hay países que persiguen a los cristianos que están participando, pero también estamos viendo que hay cristianos allí en ese mundial, porque puedo asegurar que hay cristianos, o que se dicen ser cristianos, allá en Qatar mirando esos partidos de fútbol, lo cual no debe ser así, no debe ser así. No, no te va a edificar. El Señor, ya me imagino al Señor Jesús mirando los partidos de fútbol o cualquier otro así deporte. No, Él vino a predicar. A eso nos llamó el Señor, a alabarle, glorificarle, a exaltarle. No es que seamos muy legalistas, pero lo dice la palabra del Señor que le debemos de buscar. Y un partido de fútbol no edifica para nada. Gracias por llegar a este punto del video. Si le gustó el video, dale me gusta, también compártalo para así llegar a más personas. Dios le bendiga a todos. Nos miramos en el próximo video.